En el mundo del jaripeo, donde la vida se juega entre el bramar de los toros, el retumbar de la música de banda, la euforia y pasión de los locutores y la vibración de los aplausos de los asistentes, existe un legado de un hombre que convirtió su pasión en un imperio e hizo del jaripeo ranchero un espectáculo total. En esta edición, mi gente hermosa, platicaremos de la historia, trayectoria y el final trágico de una personalidad significativa que dejó un legado muy grande en el mundo del jaripeo. Bienvenidos sean ustedes al corrido de su vida de Hugo Figueroa. Hugo Figueroa y su rancho La Misión son sinónimo de celebración, alegría y tradición mexicana. Junto con sus toros bárbaros, lograron conquistar grandes plazas y recintos imponentes que sin duda marcaron un antes y un después en el mundo del jaripeo. Y bueno, pues hablar de Hugo Figueroa, la realidad es que en lo personal a mí me llena de alegría y me llena de satisfacción de poder decir que estuve en su rancho platicando con él y que tuvimos una plática bastante amena que sin duda alguna y hasta el día de hoy me dejó una gran experiencia. Existieron diferentes factores que hicieron que Hugo Figueroa, el rancho La Misión y todo el equipo que lo conforman hasta el día de hoy sean uno de los ranchos más significativos y emblemáticos del mundo del jaripeo. Pensando en un espectáculo 100% familiar, creó el concepto de los jaripeos mágicos, mismos en los que además de las montes espectaculares, los sones jaripeyeros y los payasos de rodeo, se incluía pirotecnia, bailes folclóricos e implementó un cajón muy particular con colores llamativos y luces LED. Sus toros bárbaros, pieza clave para el éxito de Rancho La Misión. En entrevistas, Hugo Figueroa decía que tenía toros de todas las clases y sobre todo, todos y cada uno de ellos tenían diferentes estilos de juego dentro del ruedo. Rompió con esquemas y paradigmas del mundo del jaripeo ranchero. Desde siempre, en el jaripeo existió una regla de 9 versus 9, es decir, 9 toros contra 9 jinetes. Esto con un único objetivo. El ganadero buscaba no generar ningún tipo de empate, por llamarlo de alguna manera, ya que siendo un número impar, podía haber dentro de las 9 montas más quedas que porrazos o viceversa, pero nunca un empate. Hugo Figueroa comenzó a agregar un toro más a sus espectáculos, o incluso más, ya que dentro de sus intereses jamás estuvo el tener una superioridad por encima de los jinetes. Su único objetivo era divertir a los asistentes y demostrar el poderío de sus toros sin necesidad de buscar afectar al montador. Dejó de lado la rivalidad con los jinetes. Haciendo énfasis en el punto anterior, Hugo siempre mostró respeto y empatía con todas y cada una de las personas y sobre todo con todas y cada una de las palomillas que montaban sus toros bárbaros, mostrando su profesionalismo, reconociendo el trabajo de los jinetes e incluso ayudándolos dentro del ruedo cuando se encontraban en situaciones vulnerables frente a sus bestias de reparo. Sencillez, humildad y carisma. Dentro y fuera del ruedo siempre se mostró la misma persona. Generaba confianza y empatía con todos los asistentes a sus espectáculos. Con una personalidad única, se convirtió en un ejemplo a seguir para otros empresarios y jinetes. Quiero hacer un paréntesis y aquí quiero entrar en detalles. Lo que les decía en un inicio, el haber tenido la experiencia de convivir con él en su rancho ha sido para mí y para mi carrera un antes y un después. Les voy a platicar qué sucedió. Yo en ese entonces atravesaba por una situación de ansiedad y de estar agüitado realmente, ¿no? Había puesto en pausa de alguna manera mi carrera, aunque apenas empezaba en teoría. Tenía como 2 o 3 años de empezar a hacer entrevistas, de cubrir conferencias, cubrir eventos y todo esto que engloba a la locución, a la conducción y a mi carrera, que es el periodismo. Había puesto una pausa por cuestiones personales y un día una de las personas con las que trabajé por mucho tiempo, Miguel Escobedo, quien le mando un saludo, y a su medio Identidad Grupera, que sigue vigente, me buscó y me dijo: oye, güey, ¿a ti te gusta el jaripeo, no? Y le dije, sí. Y me dice, pues hay una invitación para cubrir una conferencia, pero es fuera de la Ciudad de México. Y yo entre que dije, ok, el jaripeo, sí, pero mi estado de ánimo, la neta es que no me daba para chambear en ese momento. Estaba muy mal. Estaba muy bajo de peso, estaba desganado, quería estar durmiendo y tal.
Pues ya, o sea, lo consulté en ese momento con mi mamá, lo consulté en ese momento con mi papá y con mi pareja. Y entonces me dijeron, adelante, o sea, creo que es el momento de que vuelvas a impulsarte y creo que pues es algo completamente diferente, no es un artista grupero, no es un evento grupero, es algo que te gusta con una persona que admiras y es en su rancho. Entonces le dije que sí, me acreditó, llevé a otro compañero como camarógrafo y yo en ese momento fui como reportero. Y pues bueno, la realidad es que el viaje fue toda una travesía. Nos pasó algo muy peculiar en el camino que lo voy a dejar casi al último. Pero bueno, llegamos al rancho, nos recibieron de la mejor manera, nos llevaron de la Ciudad de México hasta Rancho La Misión, allá en Juliantla Guerrero. Íbamos en una camioneta de las tipo Sprinter, íbamos como 20 personas de prensa de diferentes medios, tanto medios de televisión masiva como reporteros y gente de medios independientes. Entonces íbamos en el camino, llegamos, nos recibieron en el rancho, todo muy bien, todo excelente. Y pues obviamente hicimos un recorrido por las corraletas donde están los toros, nos presentó los toros más emblemáticos del rancho. En ese entonces sonaba mucho el toro Dueño de Nada, que los que saben del ámbito del jaripeo sabrán que fue un toro muy significativo para el rancho, pero también dentro del mundo del jaripeo. Fue un toro muy envidiado, fue un toro muy criticado también por su estilo de juego, pero que sin lugar a duda dio muchísimo de qué hablar. Me acuerdo perfectamente de una experiencia en donde entramos a las corraletas, llegamos a donde estaba el Dueño de Nada y Hugo se metió a la corraleta como si nada, o sea, en el ruedo. Y justamente lo que les digo, para la gente que sabe de jaripeo, y si no, vayan a buscar al toro Dueño de Nada, dentro del ruedo era un maldito, o sea, era un toro loco, estaba loco. Hacía como quería a los jinetes, cuando los tiraba los hacía volar por el cielo, así con los cuernos los levantaba. A los payasos de rodeo que ayudaban a los jinetes a levantarse, lo mismo. Pero de un momento a otro Hugo se mete a la corraleta y lo empieza a acariciar y le empieza a hablar y todo, y el toro parecía un perrito, un cachorrito, o sea, no hacía nada. Entonces, para los que sabemos de esto, fue una sorpresa grata el decir, qué loco, ¿no? O sea, qué raro que este toro sea tan maldito dentro del ruedo y aquí es como una mascota. Bueno, empezó el recorrido por el rancho, recorrimos las corraletas donde estaban los toros, recorrimos muchas partes del rancho y fuimos a otras partes que no eran dentro de donde están los toros, sino eran otras partes. Una cabaña que tiene Hugo en otra parte del rancho donde hacen las presentaciones, la cala de los toros y todo esto. Nos dio la confianza de estar ahí a todos los de prensa y siempre se mostró muy amable. Y como les decía, fue algo muy significativo para mí porque realmente se juntaron tres cosas en esa ida a Juliantla. Una, mi pasión por el jaripeo. Dos, pues mi pasión por los medios de comunicación y una cobertura completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. Y tres, pues obviamente el regreso de su servidor a los medios después de haberme puesto pausa por esa depresión, por esa ansiedad, en donde la verdad la pasé muy mal. Llegamos a la hora de la comida. Esto fue en el rancho principal en donde vivía el señor Hugo, su esposa Linda Cuevas, sus hijos y familia. Llegamos, comimos, nos sentamos en la misma mesa donde estaba el señor Hugo. Y bueno, pues empezamos a platicar, a hacerle preguntas. Aquí tengo que hacer también un paréntesis y decir que mucha de la gente que fue a esa cobertura, y ahorita les voy a decir por qué fue, justamente por qué fue la cobertura que hicimos hasta Juliantla Guerrero. Bueno, se los voy a adelantar. Fue porque trajo el show de toros, de los toros bárbaros de Rancho La Misión a la Arena Ciudad de México. Entonces, obviamente, aunque él iba a venir a la Ciudad de México con sus toros, con un show que estuvo perroncísimo, pues obviamente la conferencia de prensa para medios locales de Juliantla Guerrero, de partes de Guerrero y áreas circunvecinas, pero además, pues obviamente los reporteros que iban a cubrir el evento aquí en Ciudad de México, pues los trasladaron para allá. Entonces, tengo que decir que había muchos reporteros, mucha gente que iba, que la neta no sabían ni de lo que hablaba y mucho menos lo que preguntaba. O sea, había preguntas súper... Me atrevo a decir que ninguna pregunta es tonta, pero sí preguntas muy obvias.
A lo que, la neta, tengo que decir que el señor nunca fue grosero, jamás, jamás, jamás. Todo lo contestaba con una sonrisa en la boca, todo lo contestaba de la mejor manera posible. Y aquí, pues como muchos de los que me siguen sabrán que a mí me gusta el jaripeo, me gustan los gallos, me gusta la charrería, me gustan las carreras de caballos. Entonces, yo desde pequeño estoy empapado de todo este ambiente. Entonces, pues bueno, empecé a hacer preguntas que tenían mucho que ver tanto con los toros, como los eventos, como todo lo que engloba al mundo del jaripeo. Terminamos de comer, eso fue en la mesa, terminamos la comida y después empezaron las fotos, pero las fotos de que hay la selfie y tal, no las fotos de la conferencia, ¿no? Entonces empezó que la selfie, ¿qué tal? Entonces obviamente yo me acerqué, le pedí una foto y el señor, recuerdo perfectamente cómo me dijo: ¿a ti te gusta el jaripeo, verdad? Y le dije, sí. Y dijo, se nota. Se nota porque el tipo de preguntas son diferentes. Y hay una de dos. O investigaste mucho o te gusta el jaripeo. Le dije, no, pues en efecto sí me gusta el jaripeo, sí. Se nota. Y entonces yo me quedé con algo de verdad muy padre, muy chido, de que haya reconocido mi labor. Más adelante les platicaré también de otra experiencia que tuve con la señora Linda Cuevas, ya una vez que ella estaba al frente de Rancho La Misión. Pero bueno, continuamos con la anécdota dentro del rancho. Después fue la conferencia, pues ya se abordaron temas más profundos. Ahí nos platicó de por qué surgió la idea de venir a la Arena Ciudad de México con el espectáculo de Rancho La Misión, que como bien les mencionaba, incluía pirotecnia, incluía bailes folclóricos, incluía muchísimas cosas de los llamados jaripeos mágicos. Platicamos de todo esto. Terminó el día, bueno, fuimos a otros ranchos, en ranchos donde tenía otro tipo de animales exóticos, caballos muy bonitos. Fuimos a diferentes partes dentro de Juliantla, pero que eran propiedad de Hugo Figueroa, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy grata para mí y sobre todo el saber que estuve con él, que platicamos, que reconoció mi labor como en ese momento reportero. Y fue algo muy grato y que sin duda alguna sigo agradeciendo. La señora Linda ya lo sabe, en algún momento en una entrevista se lo hice saber. Fue una experiencia que marcó mi vida y sobre todo mi carrera, porque de no haber sido que fui a cubrir esa conferencia hasta Juliantla desganado, porque incluso en el camino iba dormido, iba como de si lo hice bien o no tuve que haber venido. Pues al final de cuentas entendí que sí tuve que haberlo hecho. Al final de cuentas entendí que fue una elección magnífica y que al día de hoy, y gracias a todo esto, puedo estarles hablando aquí frente a una cámara y que pues no me di por vencido, no tiré la toalla y sigo agradeciendo infinitamente a Rancho La Misión, a Hugo Figueroa y a todo el equipo. La situación actual de Rancho La Misión. En la actualidad, el rancho es liderado por la señora Linda Cuevas Figueroa, quien con perseverancia y una gran responsabilidad frente al rancho, ha demostrado que el legado de Hugo Figueroa es y seguirá siendo un referente dentro del mundo del jaripeo, siguiendo así una gran misión. En esta parte del video quiero agradecer también a la señora Linda Cuevas Figueroa, que desde aquella vez me comenzó a seguir a través de redes sociales y que desde entonces, de pronto, pues no tenemos pláticas, pero sí le comento videos que sube de Rancho La Misión, porque cabe destacar que para la gente que no sigue o no es fan del jaripeo, los invito a que se metan a las redes sociales de Rancho La Misión, a las redes sociales de la señora Linda Cuevas Figueroa, que muchos dirían, ok, ¿cómo es que una mujer está al frente de un rancho? Pues en efecto, ella lo ha llevado de la mejor manera y creo que en conjunto con el gran equipo que es Rancho La Misión, siguen siendo una referencia significativa dentro del mundo del jaripeo ranchero. Y entonces quiero agradecer por la confianza, quiero agradecer porque en algún momento tuvimos también la oportunidad de una entrevista con la señora Linda. Esto fue fue digital, no, esa no fue presencial, fue digital. Y lo mismo, platicamos de la situación que pasó con Hugo Figueroa, que ya no está con nosotros, la situación del rancho y muchas otras cosas más, y lo platicamos. Y al final de la entrevista, de nueva cuenta, me sentí más que halagado, porque antes de terminar la entrevista, me dijo, mijo, de todas las entrevistas que me han hecho hasta ahorita, la de usted ha sido la mejor. Y estamos hablando que de todas las entrevistas que ya se habían hecho, la mía era la última. Entonces,
Le agradezco también infinitamente la confianza, le agradezco que se haya abierto de tal manera también conmigo, aunque no fue de manera presencial, que espero en algún momento tener la oportunidad de poder ir al rancho y platicar más a profundidad acerca de toda la situación actual de Rancho La Misión. Pero le agradezco mucho y sobre todo también le quiero agradecer por esa responsabilidad, por esas agallas de ir a los eventos, lloviendo, tronando, relampagueando. Ahí está usted presente y sin lugar a duda llevando el legado del señor Hugo Figueroa muy en alto, muy pero muy en alto. Y bueno, dentro de todo lo bonito que hemos platicado de Rancho La Misión, de este legado, de esta misión, hemos llegado a la parte que no quisiéramos tocar. Sin embargo, es por eso que el día de hoy platicamos de él en el corrido de su vida, porque llegó el momento y como muchas de las personas que saben de esto, muchas de las personas que siguen a Rancho La Misión desde hace muchos años, sabemos que el señor Hugo ya no está con nosotros. Finalmente, y sin entrar mucho en detalles por respeto justamente a la señora Linda, a su familia en general y a los seguidores de Rancho La Misión, el 27 de enero del 2019 Hugo Figueroa fue privado de su libertad en la Plaza de Toros La Aurora en Tarímbaro, Michoacán. 2 días después, se confirmaría su fallecimiento, comenzando así el legado de una leyenda que al día de hoy sigue vigente. Su misión desde allá arriba es continuar divirtiendo a todos los que han partido de este plano terrenal. Hugo Figueroa vivió plenamente su pasión. Llenó de vida su rancho y de alegría a cada una de las personas que estuvieron en sus eventos. Creó un legado significativo en el jaripeo ranchero, arraigado y firme a sus raíces en Juliantla, Guerrero. Su partida dejó un sinfín de preguntas sin respuestas, heridas abiertas y la sensación de que la violencia puede arrebatarnos incluso a quienes se forjan entre el reconocimiento y los aplausos del público. Hoy, en el corrido de su vida, lo recordamos por su entusiasmo, su espíritu festivo y el coraje con el que logró crear un legado eterno, cumpliendo así su misión. Hasta siempre, Hugo Figueroa. Mi gente hermosa, hasta aquí con un capítulo más del corrido de su vida. Me gustaría que me hagas saber en los comentarios qué te pareció y sobre todo que me dejes saber qué artista, qué agrupación, banda, solista te gustaría conocer más a fondo, su historia, su trayectoria y además los datos que no todos conocen. Esto en el corrido de su vida.